Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase número 10 de este curso de liderazgo. Hoy vamos a considerar una parte que es muy importante, al menos según mi concepto de liderazgo, es una parte sumamente importante en el funcionamiento del líder. Y a esta parte yo le puse el título de la importancia de ser antes de hacer. Ese es el título de lo que vamos a cubrir en esta clase, ser antes de hacer. Este es un estudio de la identidad emocional. En un grupo fluyen en forma de energía infinidad de emociones. Quiero que tengan esto presente. En un grupo fluyen como si fuera energía muchas emociones, de tal manera que las emociones, siendo convertidas en energía, mueven a los grupos, mueven a los individuos a apoyar, a no apoyar, a atacar, a contradecir. Todo eso tiene origen en aspectos emocionales de cada individuo, según cómo se siente. ¿Me explico? Por eso yo quiero que ustedes tengan una teoría sobre la identidad emocional, y es lo que les voy a dar. Les voy a dar una teoría que si ustedes la aprenden y la viven, esto es para vivirse, no para enseñarse. Ustedes van a ir a enseñar esto a un grupo, les va a ser muy difícil procesar esta información. Yo la comparto con ustedes porque son líderes, porque son personas con una capacidad de razonar, creo que superior al promedio de los miembros de la iglesia. Al menos con esa idea presento estos conceptos, si no, no lo haría. Esto yo no lo he enseñado en las iglesias. Pero creo que es muy apropiado para los líderes conocerlo, y es entender la identidad emocional. Para mí esto es fascinante, a mí esto me entusiasma, y veo los resultados en mi trabajo. Estas teorías son primordialmente aplicables a la familia, pero las iglesias son familia un poco más extendida, más grande, pero funcionamos como una familia. ¿Okay? Existen los mismos elementos de una familia, existen en una iglesia, con unas pequeñas variaciones, pero muchas cosas, muchos de los fenómenos de una casa, de una familia, suceden en la iglesia. Esto tiene aplicación bien práctica para el desarrollo y buen funcionamiento de un líder, en su funcionamiento dentro de un grupo, ya sea su familia o ya sea un grupo como la iglesia. Entonces recuerden que vamos a hablar de ser antes de hacer. Vamos a hablar primero de hacer antes de hacer. Esto significa la identidad emocional. Y voy a iniciar esto introduciendo algunos conceptos. Los individuos se mueven en dos dimensiones. Hay dos dimensiones que tenemos que considerar cuando hablamos de un individuo cualquiera.
tal vez nuestra cultura latina se mueva más a un extremo que al otro, tal vez esto tenga más validez a la cultura anglosajona, pero estos conceptos nos van a ayudar a entender partes fundamentales de la constitución de un individuo. Y hay dos dimensiones: la dimensión individual y la dimensión relacional. Y nosotros vamos a considerar, vamos a definir cada una de estas dimensiones. La dimensión individual, o sea, lo que tiene que ver con mi persona, y la dimensión relacional. Esto quiere decir la dimensión donde yo me relaciono con otras personas. Es lo que sucede entre él y yo, entre yo y él, y entre yo y ella, lo que sucede en esa relación e interacción. Bueno, esa es la dimensión relacional. La dimensión individual es el concepto de que todo individuo, en forma natural, sin ningún tipo de presión, tiende a individualizarse. ¿Me explico? Cada individuo, sin ningún tipo de presión, tiende a individualizarse. Le voy a leer lo que tengo en esta definición. Dice: la dimensión individual se origina en una fuerza biológica que empuja al individuo a seguir su propia dirección, a distinguirse de los demás, a ser una entidad independiente y autónoma y a tener su propia identidad, no solamente emocional, sino en todos los sentidos, pero la parte que yo quiero cubrir aquí es la parte emocional. Esto está escrito en nuestra constitución como seres humanos. Al niño tú no le tienes que decir que empiece a escoger su comida, que empiece a escoger su ropa. Por el contrario, siempre hay una lucha entre los padres y los niños, porque los niños desde muy temprano empiezan a dar rasgos de individualización, cuando empiezan a seleccionar su comida, su ropa, sus amigos, lo que les gusta, lo que no les gusta, ¿verdad? Poco a poco ellos se van definiendo como individuos. Pero de la misma manera, en una forma inconsciente, se van definiendo emocionalmente, de tal manera que ellos aprenden a regular sus emociones. ¿Me explico? Cada niño poco a poco va aprendiendo a regular sus emociones. ¿Tiene que? Porque la sociedad así lo impone, ¿verdad? Entonces ellos poco a poco se van aprendiendo a regular esos impulsos que tienen, ¿verdad? Pero es algo que ellos solos aprenden en su interacción con el medio ambiente. Van definiéndose. Esta definición puede llegar a un extremo. Y el extremo es convertirse en seres egoístas y aislados de los demás. O sea, la definición individual es una definición personal que me hace diferente a los demás. Yo soy un individuo diferente a todo el mundo. Pero esas diferencias me pueden separar tanto al grado que yo termine siendo un ser centrado únicamente en mí y aislado de los demás. ¿Me explico? Bueno, usted va a encontrar en las congregaciones seres aislados, ¿cierto o no? Va a trabajar con individuos totalmente desconectados, que están ahí, pero como si no estuvieran, ¿verdad?
Bueno, porque quizás han ido a ese extremo. Y hay otros problemas que son ya patológicos, o sea, que son problemas emocionales más severos, que no vamos a cubrir aquí, pero que caen en ese extremo, están cerca a ese extremo. Pero sí me explico la definición. Es la tendencia natural que se origina en aspectos biológicos que hacen que el individuo se defina a sí mismo. Esa es la dimensión individual. El hombre, el ser humano, tratando de alcanzar una definición individual. Ok, la segunda página. La separación es esencial para ser un individuo. Para poder ser un individuo te tienes que separar del resto para que seas un individuo. Es como el hijo que deja a sus padres cuando ya es la edad. Ahí se convierte en un individuo ya más autónomo, porque ya ahora se regula a sí mismo, se cuida, se protege, se alimenta, se viste, o sea, ya lo hace todo para él mismo, ¿verdad? Entonces, separarse es esencial para ser un individuo. Es muy difícil ser un individuo completo viviendo en casa. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo la influencia, bajo la tutela, bajo muchas veces el demonio, iba a decir, el dominio de los padres, de la madre, ¿verdad? Entonces, mientras estemos bajo el dominio de alguien más, nuestra identidad no está completa. ¿Me explico? Mientras alguien más me tiene que decir lo que tengo que hacer, entonces yo lo hago no porque sea mi gusto, no sea porque es algo que se origina en mí, sino porque alguien más me lo está imponiendo. ¿Me explico? Entonces, esa es la identidad, la dimensión individual. La separación es esencial para ser un individuo. Es tener la capacidad de hablar en forma personal. Usar frases como yo haré esto, yo no haré esto, hacer afirmaciones como yo siento, yo quiero, yo espero, yo creo. Son señales de tener una identidad. ¿Me explico? Eso es tener una identidad. Cuando tú puedes expresar tus pensamientos, tus ideas, y conforme vas creciendo, estas ideas empiezan a ser más amplias y abarcan otros temas. El tema de un niño es, pues a mí me gustan los chips, los Doritos, ¿verdad? Es una forma de mostrar su identidad. Esto es lo que a mí me gusta. Cuando ya crecen, ya no se trata de chips y Doritos. A mí me gusta este muchacho, ¿verdad? Y aunque a usted no le guste, yo lo quiero para mí, ¿verdad? Luego ya se casan y empiezan a adoptar otras ideas más amplias, pues a mí me gusta este partido político, ¿verdad? Bueno, todo eso es señal de individualización, es señal de ser un individuo. Pero también es importante la separación emocional para poder ser un individuo. Porque si yo necesito de otro ser humano, y todos necesitamos un poco de apoyo, pero si yo no soy capaz de sostenerme por mí mismo emocionalmente, entonces no tengo una identidad emocional. Si por ejemplo yo todavía digo, es que si te vas me muero, le decimos a la mujer, ¿verdad? Es que si tú te vas me muero.
¿Cómo es eso? No es que no me haga falta, no es que no la quiera, pero si se va no me voy a morir. Yo no puedo tener a nadie en la fuerza a mi lado. ¿Me explico? Mi esposa está conmigo por sus razones de ella, no por mis razones. ¿Sí me explico? Yo estoy con ella por mis razones. Ella está por las de ella. Pero si yo hablo en esos términos de que si tú te vas, me muero, entonces yo ya estoy creando una dependencia emocional ¿de quién? De ella. Lo mismo puede ser con un ministro, con un maestro de jóvenes. Si te vas, nos morimos. O si te vas aquí, no van a funcionar las cosas. Emocionalmente, hermano, necesitamos alcanzar una identidad de tal manera que nos ayude a sostenernos por nosotros mismos. Por eso existen tantos grupos de codependencia, ¿verdad? Porque hay seres humanos muy dependientes de otros. No dependen financieramente. Yo conozco gente que que viven en casas de $1 millón, pero que no se pueden sostener emocionalmente solos o solas. ¿Sí me explico? Y a veces agarran cualquier cosa que se encuentran en la calle para tener a su lado, ¿por qué? Porque solos no se pueden sostener. ¿Por qué? Porque no han alcanzado una identidad emocional. ¿Me explico? Ok. Entonces, la dimensión individual es la dimensión donde yo me separo para ser un individuo. La separación es esencial. La función del intelecto en este asunto. Dentro de la dimensión individual, la función del intelecto es que las acciones de un individuo son razonadas y están basadas en principios claramente definidos y adoptados por el individuo. ¿Sí me explico? Las acciones de un individuo completo son el resultado de un razonamiento basado en principios. O sea que el individuo en su separación del resto adopta principios para su vida. Y dice, esto es para mí, esto es bueno y esto no es bueno. Esto es malo, esto no es malo. Y vive en base a esos principios. Y cuando va a tomar decisiones, lo único que lo influencian son sus propios principios. En el caso de un cristiano, esos principios tienen su origen en la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero son principios que él ha adoptado voluntariamente para su propia vida. Los sacó de la palabra de Dios, pero ahora los ha adoptado para su propia vida. El origen es divino, pero la práctica es humana. El hombre los ha adoptado para él. Esa es la forma en que él se define, porque pudo haber adoptado principios de Buda, pudo haber aprendido principios del hinduismo. Sin embargo, él decidió adoptar principios cristianos y vive en cuanto a esos principios. Entonces, en cuanto al intelecto, el individuo razona, el individuo definido en su dimensión individual razona y su razonamiento está influenciado únicamente por sus principios que él ha ido definiendo para sí mismo. Es la capacidad de poder escoger algo y tomar una decisión sin ninguna influencia emocional externa. ¿Me explico? ¿Cuántas veces no se toman decisiones por influencia emocional de alguien más? Ya sea un chantaje, ya sea
cualquier cosa, ¿verdad?, que viene de fuera, de otra persona, alguien con autoridad, que nos pueden influenciar. Entonces, las decisiones al final son el resultado de la influencia, no del razonamiento personal. ¿Ok? Entonces, esta es la definición o la dimensión individual. Ahora, la función de las emociones. Esto es muy interesante. En la dimensión individual, la función de las emociones, en su sentido primario, las emociones son la parte del individuo que le ayudan a sobrevivir y lo protegen de peligros. Funcionan en forma automática y son altamente reactivas. Este es en su sentido primario. Este es lo más básico de las emociones. Te ayudan a sobrevivir, a proveer lo básico para ti. Pero esas son automáticas y son reactivas. Si alguien me hace algo, si yo no estoy entrenado para controlarme, voy a actuar como un pitbull que tengo en la casa. Este animalito no entiende razones. Cada vez que se le atraviesa otro perro enfrente, se le echa encima. Y no sé si llevarlo a terapia, yo no sé qué hacer con él, pero no me hace caso. Porque cada perro que pasa es un enemigo para él, ¿verdad? Entonces, ese es un instinto de este animal. Nadie lo enseñó, nadie le dijo es que así tienes que ser. No, es que es algo que se origina en su formación como pitbull. Es su naturaleza, ¿verdad? Bueno, los seres humanos tenemos algo parecido a eso, que es muy primitivo, es muy básico, pero ahí está. La meta de cada individuo es alcanzar un buen grado de conocimiento y manejo de nuestras emociones y desarrollar una identidad emocional saludable. Si bien las emociones pueden salirse de control, la madurez consiste en conocer y manejar sabiamente nuestras emociones. La Biblia habla del dominio propio. ¿Qué parte de nosotros vamos a dominar, hermanos? Los instintos, los impulsos. Eso es lo que hay que dominar. La Escritura dice que en Proverbios que el hombre que logra dominarse a sí mismo es más grande que el que domina una ciudad. ¿Por qué? Porque se requiere mucha energía para poderse controlar a sí mismo. Y todos los que sientan esos impulsos, esas tendencias y que a veces quizás los han arrastrado a ciertos impulsos, a ciertos pecados, saben y entienden el asunto. Pero dentro de la dimensión individual, la función de las emociones es muy poderosa, pero hay que aprender a conocerla y manejarla. Y todos lo hacemos sin haber ido a la universidad. Pero creo que este tema nos va a ayudar a entender la teoría y a entender muchas cosas que hemos aprendido quizás automáticamente. Bueno, entonces ahí termina la parte individual. Tal vez esto está muy complicado, no sé, espero que no. Pero eso tiene que ver con la dimensión del individuo. Hay que separarse para definirse. Y al separarse, solamente vamos a ser influenciados por nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros razonamientos, que pueden tener un origen espiritual, pero terminan siendo nuestros razonamientos cuando nosotros adoptamos esos principios para nuestra propia vida. Y tenemos que alcanzar un buen manejo, conocimiento y manejo de nuestras emociones.
¿Me explico? Ok, entonces ahí termina la parte de la dimensión individual. Ahora vamos a considerar la dimensión relacional. La dimensión relacional también es una necesidad que está innata en el individuo, y es la necesidad de relacionarnos. Pareciera que está esto en una contradicción, pero no es así. Pero estas dos fuerzas están presentes. Mire, la necesidad de relacionarnos se origina en una fuerza biológica que empuja al individuo a agruparse, a conectarse con otros, a pertenecer a algo más grande que él mismo. ¿Me explico? La dimensión individual empuja al individuo hacia la separación. Si te vas al extremo, terminas como un ser egoísta y desconectado. La dimensión relacional también se origina en impulsos internos. A nadie nos dijeron, bueno, todos vimos que los demás se casaban y por eso nos casamos. ¿Así fue? ¿O nos casamos porque había ciertas necesidades de nosotros que nos dijeron, yo quiero casarme? Y no eran únicamente el aspecto biológico, sexual. Hay muchas otras cosas en el casamiento que son deseables para los individuos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos tener una familia, queremos ser parte de un grupo íntimo de personas con las cuales pasemos tiempo, convivamos y disfrutemos la vida, ¿verdad? Bueno, todos tenemos esa necesidad. O sea, nosotros luchamos con esas dos necesidades. La necesidad de ser un individuo, pero la necesidad de agruparme, de conectarme con otros. En algunas ocasiones la necesidad de conexión emocional es tan fuerte que el individuo pierde su identidad emocional. O sea que estamos hablando aquí de dos extremos. Un extremo es la individualidad, el otro extremo es la agrupación. Cuando el individuo se mueve mucho hacia el lado de la agrupación, puede perder su identidad. ¿Me explico? La forma de ilustrarlo es con una caja de crayones dejados en el sol. Si deja una caja de crayones de muchos colores en el sol, ¿qué le pasa? Ya que los crayones están hechos de cera. Se derriten y se mezclan con el resto de tal manera que todos pierden ¿qué cosa? Su individualidad, su identidad, su color, ¿verdad? Bueno, hay individuos que debido a que están tan conectados con otros seres humanos, han perdido su identidad. O sea, los gustos no son propios, sino que son adoptados. Es como la canción de Facundo Cabral, que ahorita me estaba acordando de esta canción, una canción muy popular que se llama Bombero, Bombero, yo quiero ser bombero. Dice que nadie se meta con mi identidad, y habla de la historia de un niño que cuando nace, dice, cuando nace ya lo han programado a tirar la llave del eterno sueño de ser o no ser. ¿Me explico? Desde niño lo programan para que tire la llave de ser o no ser. O sea que, aunque él quiera hacer algo, los familiares, ¿qué hacen? Lo presionan para que termine siendo algo que tal vez él no quería hacer.
¿Por qué? Porque los padres ya tienen una idea de lo que quieren para él y se lo imponen. Bueno, entonces, las iglesias son lugares donde se encuentran individuos en diferente nivel de individualización o agrupación. Va a haber personas que tienen una necesidad muy fuerte a agruparse. Estas personas pueden crear grupos dentro de la iglesia, grupos pequeños, y no estamos hablando de grupos, células de crecimiento, pueden ser grupos que en un principio pueden parecer inofensivos, pero debido a que tienen una necesidad muy marcada de estar cerca de otras personas, empiezan a hacer su grupito. ¿De dónde se origina eso? Se origina en la necesidad de agrupación. Esto no sucede en personas que están más definidas, en personas que tienen una definición como individuos más clara. A ellos les cuesta, si están un poco más al extremo de la individualización, les va a costar integrarse a grupos. Y cuando están ahí, a veces representan un problema. Los individuos muy individualizados representan un problema a los grupos. ¿Por qué? Porque los grupos tienden a adoptar todas las mismas cosas y el individuo individualizado no le gusta eso. Él quiere seguir manteniendo su identidad. ¿Me explico? Y no quiere ser... El individuo que va a tender a agruparse se acomoda y se adapta fácilmente a lo que todos hacen. Es su naturaleza adoptarse. El individuo que tiende a definirse, no, es como el tejón solitario, siempre anda solo, ¿verdad? Entonces, eso es las dos dimensiones. La dimensión relacional y la dimensión individual, pero falta más de la dimensión relacional. Ok, los individuos sin identidad emocional es la familia donde cada miembro tiene muy poca resistencia a los disturbios emocionales de otros. Ok, cuando no se ha adoptado una identidad emocional, somos muy fáciles de influenciar por las emociones de los demás. ¿Sí me explico? Y no es que yo no deba llorar con los demás. Pablo lloraba, ¿verdad? Cristo lloró. Pero muchas veces nosotros nos afectamos por emociones que no deberíamos afectarnos. Sobre todo en el área de los conflictos y los problemas. A veces andamos peleando guerras ajenas. Nos vemos envueltos en problemas que no tenían nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos un límite, no tenemos una cerquita alrededor de nosotros, no tenemos una protección emocional. Y toda la basura de las emociones negativas de los demás nos caen encima. Yo me acuerdo de un hermano que lo decía a forma de broma. Ay, hermano, yo si ando con un hermano que es bien positivo y bien animoso, yo siempre me motivo. Pero me junto con una persona que es lenta, un poco perezosa, me hago igual que él, hermano. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Porque no tiene una definición emocional. No tiene una identidad. El individuo que ha logrado una identidad
no le pasa eso. Por el contrario, vivir en base a principios y propios, eso influencia a los demás. No sé si recuerdan el estilo de liderazgo definido. Bueno, esto es una ampliación de ese concepto. Me explico. Ok, es la familia donde cada miembro tiene muy poca resistencia a los disturbios emocionales de otros. Cada individuo se convierte en el reflejo de las emociones de los demás. Y ahí es donde uso la ilustración de los crayones. Dejados en el sol, pierden su color, su forma y su identidad. Ok, la identidad emocional. Individuos, y aquí está la definición de identidad emocional. Este es lo ideal, hermano. Es individuos con identidad emocional saludable logran manejar en forma balanceada las dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión relacional. Se alcanzan un balance de tal manera que pueden tener su identidad y pueden relacionarse con otros en una forma saludable. Ahorita lo voy a aclarar más. Pero esta es la definición. Es lograr manejar en forma balanceada las dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión relacional. Esto se logra regulando la influencia. Cada individuo interactúa emocionalmente con otros individuos, dando y recibiendo influencia de los demás. Individuos con identidad emocional saludable logran regular la cantidad de influencia emocional que dan y reciben de los demás. ¿Me explico? O sea, logran regular la cantidad de influencia emocional que dan y reciben de los demás. ¿Qué les parece? O sea que sí es necesario influenciar, pero hay que regular esa influencia. ¿Me explico? Sí, voy a llorar, pero tengo que regular eso. Esto no es una reacción, sino es algo regulado. Al menos eso es lo ideal, sobre todo en el área de los conflictos. Esto es valiosísimo cuando hay conflictos en una congregación. Porque lo que sucede en los conflictos es que una persona emocionalmente alterada va alterando a otros. En una congregación. Va y le cuenta y el otro le cuenta también. Y emocionalmente se perturban mucha gente. Por eso es importante que todos, sobre todo los líderes, tengamos esa capacidad de regular nuestras emociones de tal manera que la influencia que damos y recibimos esté regulada. Ok, hay que regular la cercanía y la distancia. La mayoría de relaciones van de niveles bajos a niveles muy intensos de cercanía emocional. En cada congregación hay individuos con necesidades de apego muy intensos. Estos individuos se apegan a otros muy intensamente. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad de regular esa relación. Hay personas hay noviazgos, personas que conocen a un muchacho
y en el mismo día se van a la cama con él. Y ya a la semana ya están diciendo que si se va, se muere. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no saben, no tienen esa capacidad de regular sus emociones. Esto es importante. Por ejemplo, cuando le dicen a Cristo, ¿sabes qué? Ya nos vamos, ya no nos gusta tu predicación, y empiezan a irse. Una persona sin la capacidad de regular sus emociones, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera deprimido. Lo tuvieran que haber llevado a una clínica que le den terapia para su depresión, porque lo abandonaron. Pero Cristo no hizo eso. Él mantuvo, ¿cómo? Firme, sólido. Emocionalmente a Cristo no le hizo mella, hermano, que la gente se estuviera yendo. Bueno, eso puede llegar al extremo de ser tan insensibles. Hay congregaciones con líderes tan insensibles que no les importa que la gente se vaya. No, es que a Cristo se le iba a la gente, pues a mí también se me va a ir. No, pero muchas veces uno es responsable de eso. Entonces, pero regular eso es la clave. Regular eso. Tener la sensibilidad para hacer todo lo posible para que la gente no se vaya, pero si se están yendo, mantener la compostura, mantener la identidad. Otro ejemplo que me encanta es el padre del hijo pródigo. ¿Cuántos padres se desbaratan cuando el hijo se va? Sin embargo, en el caso del padre del hijo pródigo no sucedió así. El hijo se va, el padre sigue siendo un hombre próspero, de tal manera que no sabemos cuánto tiempo el hijo anduvo de vagabundo, pero cuando regresó el padre estaba, ¿en dónde? En el mismo lugar, con la misma prosperidad, trabajando igual, porque era un hombre sólido. Claro, ahí representa a Dios, pero ahí está hablando de un ser humano, pero de la manera en que lo describe Lucas, en palabras de Cristo, es de un hombre sólido. Un hombre sólido. Es como lo que describe el Salmo número 1. El varón, bienaventurado el varón que no anduvo, sino que... Y termina diciendo que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Da su fruto a su tiempo. El hombre maduro, el hombre definido emocionalmente, da su fruto a su tiempo. Se enoja cuando se tiene que enojar, se contenta cuando se tiene que contentar. Ok. Entonces, durante el tiempo de la relación, la cercanía y la distancia están en continuo movimiento. Individuos con identidad emocional saludable logran mantener con los demás una distancia emocional que es cómoda para todos. La distancia, a veces estamos así, con otros. Y a veces esto hace tener muchos conflictos. Y a veces estamos así, muy separados. Necesitamos relaciones que nos den calor, pero no que nos quemen. Entonces, la identidad emocional saludable ayuda a mantener con los demás una distancia emocional que es cómoda para todos. Cómoda para mí, cómoda para ellos. La identidad emocional saludable tiene la habilidad de distinguir entre la razón y los sentimientos y escoger cuál de las dos partes va a usar. Es la capacidad de mantener una proximidad saludable con personas que significan mucho para él, manteniendo la identidad y permitiendo a otros que mantengan la de ellos. Es estar cerca, pero permitir que tengan la identidad de ellos y que ellos no, y permitir que ellos, y no permitir que ellos influencien en la mía.
Es la habilidad para no ser impulsivos o reactivos ante la reactividad de otros. Es la habilidad de estar en contacto con personas altamente ansiosas y no contaminarse con su ansiedad. Está complicado, pero eso es. Lo voy a repetir, es tener la habilidad de entrar en contacto con personas altamente ansiosas y no contaminarse con su ansiedad. Es la habilidad de escoger diferentes emociones con diferentes personas en diferente tiempo. Es la habilidad de regular sus propias emociones. Un nivel es tener un nivel elevado de integridad personal y vivir en base a principios y no en base a conveniencia. Es la habilidad de responder en forma creativa ante una crisis y es la habilidad de tolerar dolor para lograr algún tipo de crecimiento. Bueno, hasta ahí termino y muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.